Profesor Pereira, usted en el video anterior quedó de hablarnos sobre sus libros con dedicatoria. Díganos. Los que están en mi biblioteca, he bajado algunos libros dedicados para efectivamente explicar hoy un poco, pero antes de hablar de los libros dedicados, ya tengo aquí uno de Dámaso Alonso, que es un libro importantísimo en la poesía española, Hijos de la Ira. Pero antes yo quiero contar que yo he perdido muchos libros, porque también hablé de eso en el vídeo anterior, pero sin detallar. Cuando yo me fui de Cuba en enero del 91, yo salí, claro, por exceso de equipaje, yo no podía sacar libros. Yo tenía una biblioteca de 4.000 libros y se quedaron en Cuba. Esos fueron los primeros 4.000 hijos que yo perdí. Yo le llamo el primer naufragio, 4.000 hijos ahogados. En España, sin quererlo, porque ya yo no quería tener biblioteca, ya yo estaba aburrido de tener bibliotecas. Yo tengo buena memoria y además podía ir a bibliotecas públicas, pero no, la gente me inundaba de libros. Los editores, los amigos, desde Alemania me mandaban libros, desde Italia me mandaban libros, y se me formó otra biblioteca en España de otros 4.000 hijos que también perdí cuando vine a México en el 2005 por la misma razón, exceso de equipaje, imposible, y perdí en total 8.000 hijos en 2 naufragios. Y yo aquí en México tuve muy pocos libros, siempre trataba de que la gente no me inundara de libros, porque es una tendencia. En toda mi vida soy como un imán y los libros son como alfileres. Vienen a mí, se pegan y no hay manera de quitármelos de encima. La única manera es teniendo un naufragio, dando un salto intercontinental, cruzar todo un océano y dejarlos atrás. Lo cual es muy doloroso porque mis libros siempre han estado llenos de notas y cosas. Pero en medio de esa catástrofe yo he logrado salvar unos cuantos libros, enséñalos aquí, Flor, por favor, para que vean. Y bueno, el primero que quiero comentar es de Dámaso Alonso. Dámaso Alonso es un poeta importantísimo de la lengua española. Llegó a ser el director de la Real Academia de la Lengua Española, fue cuando yo lo conocí. Y hablamos mucho, pues yo lo había leído en Cuba, él ya todos sus textos gongorinos, y yo conocía bastante de su generación. Es de una generación, la generación del 27, que es una generación española importantísima, porque ellos son los que rescatan la figura de Góngora, lo actualizan y lo modernizan. Góngora estaba totalmente olvidado. En esa generación, aparte de Dámaso Alonso, hay poetas de la talla de Federico García Lorca, Manuel Alto Aguirre, Luis Cernuda. Es decir, no es una generación así que se puede olvidar. Las dos grandes generaciones españolas son la del 98, que eso es el final del siglo XIX, y el fin de la guerra en Cuba, que produce un trauma enorme en la intelectualidad española. Ahí está Unamuno y todo eso. Esta es la otra generación, la que viene después del 27, y que tiene, como dije ya, a figuras como García Lorca, por ejemplo. Aquí, acerca para que él me pone a Manuel Pereira por sus éxitos en la novela, deseándole muchos en la vida. Dámaso Alonso. Esto es Madrid, 25 de junio 1980. Yo estuve en su casa 2 o 3 veces y fue muy simpático. Otro día voy a contar todas las cosas que conversamos él y yo. Algunas son un poco procaces, incluso porque él estaba haciendo un diccionario sobre los nombres en Latinoamérica de los genitales masculinos y femeninos. Él estaba interesado y decía que no, que él era el de la Academia de la Lengua Española, y eso tenía que abarcar también el lenguaje, digamos, callejero, ¿no? El lenguaje, la jerga, barrio bajera, no solo de La Habana. En mi caso me preguntó por La Habana, pero él quería saber Lima, quería saber Caracas, quería saber toda América Latina. Ese es el otro, que no necesita presentación, es Gabriel García Márquez. Esta edición es maravillosa porque es la primera edición sudamericana, ¿sí? Es decir, y es su novela más conocida, 100 años de soledad. Él me la regala en el año 77 y me pone esta dedicatoria a doble página, larguísima, para Manuel, de su antecesor y amigo Gabriel. 1977, 100 años de soledad, primera edición Príncipe en Argentina, editorial sudamericana.
También de él, de García Márquez, tengo El amor en tiempos del cólera, lo cual es muy simpático porque ahora practicamos el amor en tiempos del virus, pero él ya está muerto, pero estoy seguro que le hubiera gustado escribir una novela titulada El amor en tiempos del virus. Aquí, yo no sé dónde está la dedicatoria, me perdona, a veces se me pierden. Aquí está, esta es muy linda. Es para Manolo, de su viejo maestro Gabriel, ¿sí? 84. El amor en tiempos del cólera. Otro de García Márquez también es todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Y él me pone esta dedicatoria, no sé si hay suficiente luz, para mi comandante Veneno, con toda la verdad, Gabriel, 1974, 81 creo. Tengo confusión con la cifra. Tengo aquí, por ejemplo, Rayuela. Ya yo de este ejemplar de Rayuela de Julio Cortázar he hablado mucho en entrevistas, pero voy a repetir rápidamente lo que sucedió. Yo quería tener esta novela dedicada, yo no conocía a Julio y me hice una dedicatoria falsa mía, que me la inventé yo descaradamente, y puse al joven novelista Manuel Pereira, Julio, y falsifiqué la firma y todo eso. Año 78. 76. Después yo sí lo conocí, claro, porque cuando yo publiqué mi primera novela, él se la leyó, le gustó mucho y preguntó por mí en La Habana. Y fue a mi casa y entonces descubrió este ejemplar. Y entonces, cuando vio esto, claro, se quedó un poco espantado porque me dijo, pero cuando yo te dediqué esto a ti, nunca te dediqué, ¿entiendes? Entonces cogió esta página, hizo esto, esta es la falsa, la mía, y entonces esta es la de él. Y entonces pone, esta dedicatoria invalida la de la página siguiente, salvo que mantiene la amistad y le agrega el gran afecto de Julio, La Habana 80. Es decir, es un libro doblemente dedicado. En el 76, una cosa apócrifa que me inventé yo, ¿para qué? Para satisfacer mi vanidad de joven escritor inexperto. Y 4 años después, es que tengo ya la auténtica, la verdadera. Es un libro muy valioso por esa doble dedicatoria, y bueno, es la edición de Rayuela de la Casa de las Américas, que es muy bella. Todas las ediciones son bellas, pero esta particularmente es muy bella. Tengo aquí libros también de, claro, de mi maestro, de José Lezama Lima. Tengo unos cuantos. Aquí tengo incluso una carta dedicada a Gastón Vaquero, una carta para Gastón Vaquero, que es otro poeta que yo conocí en España, otro poeta importante cubano. Pero vamos a hablar de Lezama Lima. Me pone aquí marzo de 1970, me pone para Manuel Pereira, para que se ilumine dentro de la transparencia y se oscurezca como la noche de los vegetales. Su amigo José Lezama Lima, marzo 1970. Este es un libro que se llama Órbita de Lezama Lima, pues son una serie de entrevistas que le hicieron a él, etc. Es una dedicatoria muy linda, porque me dice que me oscurezca como la noche de los vegetales y también que me ilumine. Es pura poesía lezamiana. Otro más de Lezama, y ya vamos un poquito atrasados, tenemos poco tiempo. La cantidad hechizada, que es uno de sus ensayos más gloriosos, dice, para Manuel Pereira, cuya alegría secreta es capaz de fabricar una mañana y sostener la luna en el hilo de la imagen. Su amigo José Lezama Lima, año 70. Otro libro de Lezama, muy maltratado por los viajes en maleta, los golpes, etc. Para Manuel Pereira, excelente amigo, a su inicial poética, dedico estos espejos donde podrá encontrar mi imagen. Cordialidad y abrazos. José Lezama Lima, también del año 70. Yo lo conocí en 69, pero todos estos libros empezaron a salir más o menos
en el 70 allá en La Habana, Cuba. Su poesía completa, de Lezama Lima otra vez, me la dedica con estas palabras. Tiene una letra muy linda, Palmer, se llama letra Palmer. Para Manuel Pereira, amigo de muchos días, a su fervor poético, a su alegría secreta, que sabe manifestarse en cantos. Abrazos de José Lezama Lima. 71. Él me dice esto porque yo era poeta en la época. Así, yo hacía mucho, pues, leía los poemas míos. Y algunos le gustaban mucho, otros no tanto, pero sí, él consideraba que yo era un buen poeta. El que consideraba que no era un buen poeta era yo. Sí, era yo. Pero eso lo voy a tener que contar otro día. Aquí tengo a Alejo Carpentier, también amigo, maestro, querido, etcétera. Su libro, su última novela, que es La consagración de la primavera, tiene esta dedicatoria que dice, tiene una letra más chiquitica, así que tienes que enfocar un poco mejor. Para Manuel Pereira, novelista nato, en espera de sus próximos libros, con toda la amistad de quien mucho confía en su talento. Alejo Carpentier, enero 7-9, La Habana. Aquí tengo una de sus novelas más maravillosas, El arte y la sombra, es sobre Cristóbal Colón, y es una joyita, es una belleza esta novela. Y me puso esta dedicatoria para Manuel Pereira, auténtico novelista, en espera de El Ruso es mi segunda novela. Esta fantasía sobre un tema enigmático, con toda la amistad de Alejo Carpentier, La Habana, julio 7-9. Y por último, y esto es una selección, allá arriba se me están quedando otras cosas, joyas, pero YouTube, pues hay que apretar el tiempo, los minutos. Alejo Carpentier, El Siglo de las Luces, que es su novela más conocida, aunque yo no creo que es la mejor. Siempre he pensado que la mejor es Los Pasos Perdidos, y se lo dije a él y estuvo de acuerdo conmigo. Pero me dijo, no se lo digas a nadie, porque ya los críticos dijeron que El Siglo de las Luces, y si te pones a decir eso, todos los críticos se van a volver locos. Así que no digas nada. Pero como han pasado los años, ahora sí lo puedo contar. Para Manuel Pereira, con un muy cordial recuerdo de Alejo Carpentier, La Habana 7-7. Esa es un poco la historia de mis libros dedicados por amigos, en fin, queridos, fallecidos. Y es un poco una reflexión sobre el valor de la dedicatoria. Yo creo que algún día habría que escribir algún ensayo. Yo no lo voy a escribir, no tengo tiempo para darlo a ustedes. ¿Sí? Algún ensayo sobre el papel de la dedicatoria en la literatura. ¿Sí? ¿Qué pasa con las dedicatorias de Quevedo? ¿Qué pasa con las dedicatorias de Cervantes? ¿Qué pasa con las dedicatorias de Milton o de Shakespeare o de Chaucer? Eso existe, sí, ¿dónde? ¿Y a quién le dedicamos los libros? ¿No? Entonces hacer una especie de galaxia de dedicatorias, ¿no? Y por lo tanto reivindicar la dedicatoria también como un género literario. Porque, por ejemplo, en esas dedicatorias se ven trozos de poesía, se ven chispazos de poesía. De manera que una dedicatoria escrita por un autor o autora importante significa también un gesto poético y merece una reflexión o una antología. Eso era todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.